Pues comenzamos. Buenos días, bienvenidos todos a esta rueda de prensa de Pedro de Trejo, en la que se va a explicar y a dar información sobre la programación del último trimestre cultural del curso 2017-2018. Agradeceros como siempre vuestra presencia y vamos a dar comienzo diciendo, porque hay bastantes, advierto que hay bastantes actividades programadas. Primero porque recordar a todos que el día 23 de abril, día señaladísimo por otra parte, día del libro, es la fecha en la que se aprobaron los últimos estatutos de la Asociación Cultural Placentina, que dio precisamente ya ese nombre, Asociación Cultural Placentina, en el año 1954. Todos sabéis, porque lo hemos dicho más de una vez, que anteriormente comenzó siendo un seminario de estudios, que luego pasó a llamarse Seminario de Estudios Pedro de Trejo, y en el año 1954, el 23 de abril, fue cuando definitivamente se hizo la denominación actual. Pues alrededor de esa fecha estamos marcando esta programación que iniciamos hoy, ahora mismo. En primer lugar, y vamos rápido, tenemos este martes próximo ya, martes 17. Tenemos el honor y la satisfacción de que don Fernando Flores del Manzano, que tengo a mi siniestra, va a presentarnos el libro La represión, Guerra Civil y Represión en el norte de Extremadura. Una vez que acabe de dar yo el calendario general, tomará él la palabra para comentar todo lo que considere oportuno. Esa presentación va a tener lugar aquí también, en el Parador, en la sala capitular y capilla de Profundis, el próximo martes 17 a las 20 horas. ¿De acuerdo? A continuación, el miércoles 18, día siguiente, va a tener lugar una conferencia que nos va a impartir la joven licenciada en arte, doña Rocío García. La conferencia tiene por título Godoy. Todos sabemos que es una biografía interesante, la del ilustre extremeño Godoy. Esa actividad, el miércoles 18, tendrá lugar en Las Claras, en el Complejo Cultural de Las Claras, en la sala del artesonado, a las 20 horas. Presentará a la autora y a la conferencia en sí, doña Esther Sánchez Calle, nuestra cronista oficial de Plasencia, archivera del ayuntamiento y, como sabéis, miembro y directivo de nuestra asociación. Seguimos en esta misma semana, porque luego el jueves 19, vamos a tener en Pedro de Trejo también el honor y la satisfacción de presentar una obra que luego tendrá su repercusión en ese fin de semana en Garrovillas de Alconétar, porque es donde va a tener lugar las jornadas de trabajo del Club Senior de Extremadura. Pues bien, el primer libro que publica el Club Senior de Extremadura se va a presentar por la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo el jueves, día 19, aquí también en el Parador, a las 20:30, en la sala capitular y capilla de Profundis. El libro es toda una primicia, es A los extremeños, ¿qué nos pasa para estar donde estamos? Son unas reflexiones autocríticas mirando al futuro, y en él participan más de una veintena de autores. Lógicamente va a ser un tema muy interesante y va a dar mucho que hablar el contenido de este libro, de estas reflexiones autocríticas sobre, como dice el título, a los extremeños, ¿qué nos pasa para estar donde estamos? Es una aportación muy interesante. Va a participar en esa presentación, un servidor de ustedes como presidente Pedro de Trejo, y a continuación un directivo del Club Senior, que es don Florentino Reynoso.
Luego tomará la palabra uno de los coautores del libro, Teófilo González Porras, y termina las intervenciones el presidente del Club Senior de Extremadura y también coautor del libro, don José Julián Barriga Bravo. Yo creo que es un acontecimiento también digno de tener en cuenta y que agradecemos mucho que el Club Senior se haya apoyado en la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo para hacer la primicia de su presentación. ¿De acuerdo? Está mirándome nuestro vicepresidente, Juan Carlos López Duque, porque ambos somos miembros del Club Senior, pero ha sido una grata sorpresa el que vengan a presentar el libro. Bien, seguimos porque hay más actividades todavía. El lunes 23, cumpleaños de nuestra asociación, como ya hemos dicho, va a tener lugar la entrega de los galardones Torre de Ambrós. Damos la bienvenida a nuestro directivo, Julián Gutiérrez, que se ponga aquí con nosotros acompañándonos. Bien, los galardones Torre de Ambrós, que ahora mismo vamos a dar ya noticias de a quién se les ha dado en esta séptima edición de los galardones Torres de Ambrós. Como recordaréis, tienen unas características institucional, es decir, se lo damos a una institución y también a nivel personal. Este año la institución que va a recibir el Torre de Ambrós va a ser el Complejo Cultural Santa María de la Diputación Provincial de Cáceres. Tenemos confirmada la presencia de la presidenta de la Diputación para recibir el premio. Y ni que decir tiene que los méritos que ha adquirido el Complejo Cultural Santa María son visibles por todos. Son muchos años de aportaciones culturales que la ciudad de Plasencia se está beneficiando. Y a título personal recibirá el Torre de Ambrós 2018 don Francisco Alonso, placentino, hombre de la pintura y del arte, que se merece este reconocimiento. Pero además, por un detalle que os voy a comentar. Francisco Alonso figura en la acta fundacional del 23 de abril de 1954. Era entonces un joven estudiante de Derecho que formó parte ya en la nueva trayectoria de la Asociación Cultural Pedro de Trejo. De manera que para nosotros es una satisfacción también el poderle entregar ese premio, ese galardón Torre de Ambrós. Continuamos. ¿Perdón? Bueno, pues la aportación cultural añosa en el tiempo está aportando a nuestra ciudad. Digamos que dice la palabra, es un complejo, abarca desde un museo, pasando por un conservatorio, pasando por las muchas actividades artísticas que se desarrollan en él, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que en ese aspecto ya está. Seguimos y todavía hay alguna noticia más, ya breve, de las que están, de estas celebraciones que estamos embarcando alrededor del 23 de abril, Día del Libro y Día de nuestro cumpleaños. El 24 de abril tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación. Y luego ya pasando a mayo, y estoy terminando, el día 2 de mayo se presentará un libro muy interesante, Religión y Escuela, de don Ángel Prieto. Hará la presentación el vicepresidente de la asociación, don Juan Carlos López Duque, y tendrá lugar en Las Claras a las 20 horas. El miércoles 23 de mayo se va a presentar una novela de don Marciano Martín Manuel, conocido también como Marciano de Hervás, que se presentará en Las Claras a las 20 horas. Esta novela la va a presentar al novelista y a la obra don José María Sánchez Torreño, que es miembro de la directiva de Pedro de Trejo. Y estoy terminando. El miércoles 30 de mayo tenemos también la satisfacción de presentar un libro de un socio de Pedro de Trejo,
un hombre que ya nos deleitó el año anterior con aquellos estatutos de los astres placentinos, no sé si recuerdan, un libro muy interesante, que ha publicado este libro, 22 héroes cacereños, Cova d'Arsa, 1924. Se trata de don Miguel Ángel Rodríguez Plaza. Un libro interesantísimo sobre la vida de estos extremeños, cacereños, que fueron héroes en la guerra de África. Y nos queda por poner fecha, pero eso no depende ya de nosotros, sino de una imprenta y de la salud del propio persona que tiene que, del autor, es la entrega del premio de investigación histórica de Pedro de Trejo, fallado, como todos sabéis, a finales de enero de este año. Estamos pendientes porque se ha conseguido del excelentísimo ayuntamiento el que se publique esa obra. Va a tener los auspicios, por consiguiente, económicos del ayuntamiento, y el autor es un catedrático ya con cierta edad y su delicado estado de salud. Tenemos que ver en qué fecha podemos hacerle entrega del premio y presentación del trabajo ganador. Tenemos también la satisfacción de contar aquí con nosotros una persona galardonada también con ese premio, que fue don Fernando Flores del Manzano. Y por mi parte, hasta luego. Preguntas, cedo ya la palabra para que nos hable de ese libro que va a ser la primera actividad que se presente el próximo martes, día 17, y que le va a hacer la presentación oficial, se la hará don José María Sánchez Torreño. Por supuesto, yo, pero la presentación en sí del libro. Entonces le vamos a pasar los micrófonos a Fernando un momento, te los vamos orientando. Ha traído el libro, es una primicia, como podéis observar, la guerra civil, represión en el norte de Extremadura, y agradecerle una vez más estas aportaciones históricas tan documentadas e importantes que nos va haciendo a lo largo de su ya larga vida de autor y de investigador. Fernando, tienes la palabra. Muy bien, gracias a la Asociación Cultural, a la directiva de la Asociación Cultural Pedro de Trejo, por darme esta oportunidad de presentar mi obra tanto a los medios como el próximo martes, y a todos ustedes por acudir a la cita. Este es un libro que trata, como dice el título, sobre la guerra civil y la represión en el norte de Extremadura. Un tema, el de la guerra civil, que todavía, después de más de 80 años de su inicio, sigue suscitando apasionados debates, hasta el punto de poder considerarse como una brecha abierta y sin restañar en el corazón, en la dolorida memoria de los perdedores. Hay aún numerosas familias que siguen buscando el hoyo o la fosa en que arrojaron a sus seres más queridos. Esto de la memoria histórica, saben ustedes que es una ley que se cumple a medias solamente. La actitud diletante del gobierno central hace que los gobiernos autonómicos tengan que suplir con dotación económica propia el tipo de ayuda para los rastreos de fosas. Yo es un tema que aquí, lógicamente, no trato, pero al hilo de ello lo considero. Había una inexcusable laguna historiográfica en el devenir de la Alta Extremadura, que era el desarrollo y la labor represiva en este área. Digo laguna porque, aunque hay referencias generalizantes en los libros de Julián Chávez y también Sánchez Marín, pero desde un posicionamiento ideológico muy marcado, pues reivindica a algunos de estos personajes fusilados, especialmente socialistas como Julio Durán. Al hilo de esto, es decir que cuando he redactado mi obra he intentado apelar hasta donde ha sido posible a la ecuanimidad, intentar no ser nada revanchista y huyendo de ese maniqueísmo interpretativo
de un episodio tan triste como es el de la guerra civil. Hasta qué punto lo he conseguido son los lectores los que tienen que aclarármelo luego, ¿no? Decir que hace más de 4 años me embarqué en este proyecto de rescatar este episodio histórico tan trascendente, tomando como eje vertebrador la ciudad de Plasencia por su importancia lógica, pero expandiéndose también a las comarcas del Ambrós, Tierra de Granadilla, el Jerte, la Vera, el Arañuelo y luego las aldeas y villas menudas de alrededor de Plasencia, Mirabel, Serradilla, Malpartida, Oliva, etc. Ha sido una ardua tarea investigadora que me ha llevado a peregrinar por numerosos archivos de distintos rangos, tanto local como provincial como nacional. Especial énfasis quiero poner en los archivos del Ejército, que lógicamente, al ser el promotor de la rebelión contra el legítimo régimen republicano, es el que guarda más documentación al respecto. Hay una gran dispersión de esa documentación. Por ejemplo, lo que se refiere a hechos de guerra están divididos entre los de Guadalajara y Ávila. A la provincia de Cáceres le corresponde la de Ávila, y allí me he tirado varios días consultando también el Archivo General de Segovia, porque hay expedientes personales que importan mucho para seguir la pista a los militares de más alta graduación que estaban en este acuartelamiento. Y principalmente en Madrid, el Archivo General Histórico de Defensa, que si no sabéis dónde está, os lo puedo indicar, está ya lindando con el Parque del Oeste en Moncloa. Es bastante difícil la consulta de este tipo de archivos, primero por carencia de personal, que ellos mismos lo reconocen, es personal civil, pero es mínimo el que hay. Entonces, te obliga a largas estancias con el gravamen económico que eso supone, ¿no?, para el investigador, ¿no? Hay una serie de elementos que retrasan mucho y no imposibilitan, pero dificultan la consulta de este tipo de archivos, ¿eh? De este modo he podido rescatar uno a uno los consejos de guerra que tuvieron lugar en el cuartel del batallón de ametralladoras, primero número 2, luego redenominado número 7. Son más de medio centenar de personas que fueron condenadas a la pena máxima, y se analiza cada uno de esos consejos de guerra que, como historiadores serios, como hispanistas, como ven, y otros, casi lo califican de farsa judicial, ¿no? En realidad es una inversión de los principios legales, un retruécano pues bastante doloroso, por el cual el defensor de la legitimidad se convierte en ilegítimo, y por eso se le condena a la pena capital. En la página de este libro, en lo que le estoy hablando de la cantidad de consejos de guerra y causas sumarísimas, lógicamente son páginas luctuosas en gran medida, están teñidas de sangre de docenas de fusilados en el campo de tiro del batallón de ametralladora, muy próximo además al cementerio, en la carretera Malpartida, al cementerio de la ciudad, cuya escalofriante descarga, dicho por testigos, se escuchaba en los fríos amaneceres de la ciudad. Siempre era a las 6 de la mañana, cuando se les ejecutaba. Y tras las ejecuciones, ya saben que sin el menor miramiento se les arrojaba a las zanjas, que fueron varias. El enterrador del cementerio está siempre reclamando más dinero al ayuntamiento porque le da mucho trabajo, teniendo que abrir fosas nuevas para ir depositando los cadáveres de las sucesivas ejecuciones. La obra lo tienen ustedes delante, si son tan amables de poder seguirlo. Tienen ahí puesta la estructura de la obra en el índice. Se abre primero con la sublevación militar, es decir, el ambiente conspiratorio que por parte de las autoridades militares y también fuerzas paramilitares y elementos
de la derecha, pues se estaba fraguando aquí en Plasencia, que no es ajena a algo generalizado, sino que la ciudad tuvo una importancia grande en ese sentido, ¿no? Luego también se alude a los momentos iniciales del levantamiento, la pugna que hay entre los que apuestan por la defensa armada de la legitimidad republicana frente a la presión del batallón de ametralladora, que varias compañías de él estaban en la plaza esperando recibir órdenes. Se destaca mucho el papel del que era alcalde entonces, Cermeño, que fue un hombre mesurado en el sentido de que no accedió a entregar las armas que había de la policía, y en ese sentido evitó un gran derramamiento de sangre, porque no podían haber hecho nada contra las fuerzas militares. Esa sensatez, esa mesura del hombre, se lo reconoce luego hasta el propio teniente coronel jefe del batallón. En Plasencia no hubo acciones de guerra importantes. Sí hubo un episodio que es el bombardeo del cuartel el 17 de agosto, con una docena de fallecidos, principalmente militares, y lo que sí se ocurrió fue una reacción por parte, sobre todo, de los grupos más radicales de Falange, que se dispersaron por las calles, y a las personas que conocían, que eran simples afiliados además a los sindicatos y partidos de izquierda, ninguno tenía relevancia, ni siquiera cargo político, salvo uno de ellos, pues fueron 9 las víctimas de esa reacción violenta tras el bombardeo. Y 2 días después, ya saben ustedes, que se extrajo de la cárcel a 5 individuos destacados, 3 de ellos vecinos de Plasencia. Entre ellos estaba el exalcalde Durán, como ya saben ustedes, uno de Izquierda Republicana, Consuelo Alonso, comerciante, y el que era director del laboratorio municipal, que era hijo del farmacéutico, llevaba también su nombre, Joaquín Rosado Álvarez de Sotomayor. Luego 2 vecinos de Malpartida de Plasencia también fueron sacados, extraídos del Palacio Marqués de Mirabel y llevados al Almendral. Todo eso se documenta ahí, así como las numerosas víctimas de los llamados paseos, que en los pueblos, sobre todo, donde no había una presencia que mantuviese el orden de Fuerzas Armadas, pues ahí se dan muchísimos y los traen a enterrar porque están dentro de la jurisdicción de Plasencia, en la carretera llamada entonces de la Alberca, en la carretera de Salamanca, en la carretera de Cáceres y en la carretera que va hacia el Barco de Grecia, la carretera del Valle. Numerosísimas víctimas que vinieron a ser enterradas. En el libro del cementerio, si tiene algún interés, puede constatarlo. En Plasencia se registraron muchos movimientos de tropa, la vida civil quedó anulada y toda la regiduría y la alcaldía estaba desempeñada por militares inicialmente. Hubo además un campo de concentración de prisioneros y hubo también otros episodios de bombardeo en puntos estratégicos y ese tipo de cosas. Bueno, pues para ir un poco más deprisa, la segunda parte es la represión en el norte extremeño, y ahí se habla todo esto de los tribunales militares, uno por uno, cada uno de los casos, y al final pues hace una recogida del listado. La población es una población atemorizada, hay muchas delaciones, muchas sospechas, hay un control policial férreo, registro intempestivo domiciliario, está la figura de un topo, no es infiltrado, sino en el sentido de escondido, placentino, que es Severiano Caldera. Se reproduce un esquema de donde, realizado por él mismo, donde estuvo encerrado durante 12 años, para que no, temeroso de represalias, claro. Y después el repudio a un hombre interesantísimo
de Plasencia, un natural de esta ciudad, Vidal Gil Tirado, que fue fiscal en la causa contra José Antonio Primo de Rivera. Le tocó lateralmente, porque él era de Valencia, pero estaba enfermo el de Alicante, el fiscal jefe de Alicante, y tuvo que participar. Entonces ahí se promueven una serie de actos de desnaturalización de este individuo al que no se ha hecho todavía justicia, ¿no? Al final era un funcionario únicamente. Luego también en la parte tercera y última habla sobre la vida en la retaguardia, la acogida en la ciudad de deportados y fugitivos. Luego también dentro de lo que algunos autores llaman, y yo recojo, retórica patriotera, de actos de ecuestaciones a favor del Ejército Nacional, actos y celebraciones nacional-catolicistas, que hay muchas, porque el obispo recién llegado en el año 35 pues le da mucho aliento a este tipo de celebraciones ante el silencio que habían puesto en el régimen republicano a los actos religiosos. Ni campanas, ni procesiones, ni entierros en vías públicas. O sea, desfile de cadáveres. También se habla de la vida cotidiana, como intentaron dar una apariencia de normalidad, aunque estamos en estado de guerra, porque esto es la retaguardia. Hay aquí media docena de hospitales, improvisados, excepto el hospital provincial. El resto de ellos, el más conocido es el hospital de los Moros, porque tenían aquí el que más capacidad tenía de acogimiento de hospitales, entre los hospitales de sangre. Hay una apariencia de normalidad, funciona la docencia, hay también una degradación de la vida pública y un incremento de la actividad prostibularia. Es lógico, donde hay tropas, aquí había miles de elementos militares, en ese sentido, al ser mucho la soldadesca que se mueve por la ciudad, pero hay mucho alboroto entre las mismas fuerzas militares, pero no protagonizan a los soldados, sino que son los intermedios, suboficiales, básicamente, los que tienen altercados en las tabernas y esos sitios, legionarios con regulares y esas cosas. Hay una economía de subsistencia y un trato ilícito de mercancía, ¿no? Y todo esto en un contexto generalizado de hambre y de miseria. Esa es la visión que se da. Se cierra la obra con dos apéndices. Un apéndice de las relaciones de presos, que es novedoso porque son datos obrantes en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca. Y luego informes policiales de carácter sociopolítico. Estos fueron de gran trascendencia porque muchas de las condenas se basan en los informes que da el jefe de la policía, que era una persona resentida porque fue expulsado durante la República y lo retomó nada más iniciarse el movimiento. Entonces tiene unos informes de desquite que se pueden considerar. Si lo leen ustedes en el archivo municipal, están tachadas para hacer, y se puede leer lo que ponía debajo y la palabra que pone para hacer más grave la acusación sobre determinados individuos. Y se dividen en dos: informes solicitados por tribunales civiles e informes solicitados por tribunales militares. Eso es en conjunto una visión de lo que ha sido un amplio trabajo. El trabajo de la guerra civil. Muy bien. En la Extremadura. Agradecemos mucho a Fernando Flores que nos haya adelantado todo esto. Se presenta el martes este libro y agradeceros, sé que tenéis premura ya, agradeceros vuestra presencia una vez más. Cuando tengamos noticias de la entrega del premio de investigación se hará información puntual, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. María. Una cosa, la entrega de los galardones el lunes 23, supongo que será aquí. Aquí. Perdona, a las 20 horas. Lo único que es a las 20:30 es la presentación del libro de Tuseri, porque vienen de fuera y hay que darle un plazo más, media hora más. ¿De acuerdo? Muchas gracias.